Hombre, doctor Daniel Quintero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo especial para ti, Gabriel, para todos los lucianaguenses. Empieza uno a entender tanto silencio y que no ha hecho ni marchas ni cosas que tienen que ver con los influencers. Nuevo tropiezo en aspiraciones presidenciales. Pues sí, hoy me comunicaron desde la registraduría que mi intención de avalar mi campaña presidencial con la recolección de firmas no está firme, Gabriel. Aseguran que no permitirán que me inscriba como candidato, sí, pese a que el Polo Democrático certificó que no pertenezco a ese partido y que de ñapa no se recibió una comunicación sobre el retiro o renuncia a la consultica esa. Aquí lo que hay es un complot contra mí, Gabriel, porque les da envidia que no haya un candidato tan respetuoso, tan honesto como yo, y como sea, seré presidente. Así sea de una Junta de Acción Comunal, pero presidente es presidente y vamos con toda. Bueno, don Andrés Hoyos, analicemos, porque es que realmente, y esto pasó con la izquierda, y esto pasó porque quisieron hacer lo que querían y saltarse todas las reglas del juego para las consultas. ¿En qué anda Quintero y qué va a pasar con ella? Pues Gabriel, es que luego del traslado del Consejo Nacional Electoral a la registraduría para analizar la inscripción y viabilidad de Daniel Quintero por firmas para la campaña presidencial, como lo habíamos hablado aquí en La Luciérnaga, la registraduría también resolvió que la inscripción dentro de la consulta interna del pacto histórico quedó en firme en su momento y por tanto lo inhabilita para participar nuevamente en el proceso 2026 a través de la recolección de firmas. Esta decisión, Gabriel y oyentes, sin duda refuerza el argumento electoral sobre el proceso vinculante de los criterios individuales y le pone un freno categórico a un enredo que se venía dando desde la misma consulta. Sin embargo, Quintero y el mismo Polo comunicaron que no fue inscrito por esa colectividad y que por tanto no está inhabilitado para presentar su proceso por firmas. ¿Por quién entonces se inscribió el señor Quintero aquel día a las 8 de la mañana cuando citó a rueda de prensa casi en simultáneo con Carolina Corcho? Esta novela parece no acabar y con seguridad apenas estamos en el inicio. Quintero seguirá insistiendo a través de las acciones jurídicas que considere, pero lo preocupante es que esa fase activada de retahílas con elecciones libres se sigue nutriendo silenciosamente con temas como estos, en donde van a empezar a cuestionar pues la registraduría, el Consejo Nacional Electoral y todo lo que viene a pasar el próximo año, Gabriel. Mire, Andrés, hay una carta que es una especie de salvavidas, además, que lanza el Pacto Histórico, que envían a la Registraduría Nacional, donde están oficialmente diciendo que Daniel Quintero no es militante ni afiliado del partido y de alguna manera entonces no tenían cómo haberlo avalado en su momento. Es que, Gabriel, sigue aquí el limbo jurídico. Pero viene una contradicción de todos ellos, entonces. Claro, Gabriel, pero la contradicción está porque en las medidas cautelares que se impusieron desde un juez a la registraduría para permitirles la inscripción, se permitía que se inscribieran como candidatos del Pacto Histórico. Pacto que finalmente nunca se unió, nunca quedó consolidado con los partidos que estaban haciendo parte o que lo estaban integrando. Entonces lo que está haciendo ahora, lo que advierte Daniel Quintero es que va a presentar una apelación a la registraduría anexando ese documento donde dice pues que él nunca ha militado en esos partidos y por lo tanto no tenía el aval ni tenían cómo inscribirlo. Él sigue insistiendo en que era candidato del Pacto Histórico que lo componían esos mismos partidos. Es que bien, Gabriel, ahí... Bien, lo legal lo van a definir las autoridades competentes, pero entonces ¿para qué el show de meterse ahí cuando no debía? ¿Para qué el show de ir a inscribirse si no tenía partido? ¿Para qué? ¿Para él si ya ganaba, sabía que iba a ser para presidente. Si ganaba ahí sí reclamar? Exactamente, Gabriel, él ya sabía que iba a ser candidato. Es una payasada lo de Quintero. Sabía que iba a ser candidato hace mucho tiempo y extratemporáneamente cuando salió todo el tema del pacto histórico, entonces madrugó a las 8 de la mañana a ir en contra de esa misma decisión y aprovechar cierto vacío jurídico para inscribirse. Después de la inscripción, que ya sabía que iba a estar dentro de la competencia del pacto, entonces empezaron a desvirtuar lo que estaba diciendo la papeleta y si el pacto iba como un partido o si iba interpartidista con la unión de varios partidos. Y posterior a eso, cuando ya a días de lanzarse la consulta, se baja de una consulta donde ya tenían impresos los tarjetones y demás. Es la clásica trampa que hemos visto o la falta de claridad, pues que es muy vergonzosa en un tema democrático que el país necesita y exige una seriedad con unas reglas y unas normas claras, tanto de las autoridades que ya están tipificadas, que ya todos los candidatos lo conocen, y también de los candidatos que aspiran a un cargo tan importante, porque ¿qué esperaríamos si el señor llegara a quedar de presidente? Y en el mientras tanto, Roy Barrera sentado, muerto de la risa, viendo cómo se matan solitos. Bueno, Orlando Villar, 40 años de un hecho que nunca ha debido pasar en Colombia.
Un episodio, Gabriel, que aún tiene heridas abiertas y un debate sobre la responsabilidad del M-19, de la fuerza pública, por esta sangrienta toma y la retoma, además, que terminó en casi 100 personas muertas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, y un número, además, por establecer al sol de hoy, 40 años después de desaparecidos. Un número que sigue siendo incierto, Gabriel. Pues en Caracol Radio reconstruimos los hechos y además la jornada de hoy, las voces más importantes que han pasado por aquí también en los micrófonos de Caracol Radio. Claudia Camila Vargas nos preparó este especial. Hace 40 años, el estruendo de las armas rompió la rutina del centro de Bogotá. 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron por el sótano del Palacio de Justicia. En cuestión de minutos, el caos se apoderó del recinto. Cerca de 300 personas, entre magistrados, empleados y visitantes, quedaron atrapadas entre el fuego cruzado. Pues no les sé decir, siento como una balacera, pero yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo. Oiga. El grupo insurgente M-19, que pretendía realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur, no encontró resistencia para tomarse el edificio, pues no estaba la Guardia Presidencial. Hacia el mediodía de este 6 de noviembre, el ejército inició la retoma, una ofensiva militar con tanques, helicópteros y armas automáticas. Las explosiones y los disparos provocaron los primeros incendios, uno de ellos en el sótano, alimentado por explosivos y municiones. Esto dijo el coronel Alfonso Plazas Vega. Dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Mientras tanto, desde los pisos superiores, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, rogaba por el cese al fuego. Su voz se convirtió en una letanía de desesperación. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, la ofensiva continuó. En 28 horas, el cuarto piso fue consumido por las llamas y los últimos rehenes fueron acorralados en baños y oficinas. Al otro lado de la carrera séptima, en la Casa del Florero, el ejército instaló su base de operaciones. Allí eran llevados los rehenes liberados para ser interrogados. ¿Y usted cómo se siente, doctor Paredes? Ya estoy bien. ¿Se siente bien? Apenado con el mundo, con mi patria, adolorido. Mientras que algunos recibieron atención médica, otros desaparecieron misteriosamente. Las familias comenzaron una búsqueda que para muchos, 40 años después, aún no termina. En diálogo con 6 AM de Caracol Radio, Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, dijo que la historia recordará la falta de poder y decisión del expresidente Belisario Betancur. Pero además Betancur no solamente por omisión es responsable de toda esta tragedia, sino que él fue cambiando las versiones. En los primeros días dijo que para bien o para mal asumía responsablemente la responsabilidad de todo. Después en los procesos y en los testimonios, él le dijo que había dado la orden de salvar la vida de los magistrados. Un poco vago, un poco equívoco. La actitud de Betancur es lamentable y la historia así se lo cobrará. Por su parte, Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona, cuestionó en 6 AM la falta de diligencia de la justicia en la investigación sobre la relación entre el narcotráfico y el M-19, pese a las múltiples pruebas que existen en la intervención de Pablo Escobar en la toma del Palacio. La persona más beneficiada por la toma del Palacio de Justicia fue Pablo Escobar. De eso no queda ninguna duda. No solamente se destruyó la evidencia, las solicitudes de extradición, las últimas, las más importantes, estaban allí. Eso lo declaró el vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush. Y la conclusión del gobierno de los Estados Unidos es que los magistrados habían sido ejecutados y que Pablo Escobar financió la toma. Eso está en las declaraciones de ellos. Con heridas aún abiertas, hoy se conmemora el holocausto del Palacio de Justicia. Sus familias aún buscan respuestas y a través del arte gestionan este doloroso episodio que se vivió en pleno corazón de Bogotá. Escuchemos una canción de Jorge Alejandro Medellín a su padre, el asesinado magistrado Carlos Medellín. Gracias, Claudia Camila Vargas. Pues es parte, Gabriel, de esas voces que se han escuchado el día de hoy, que se han centrado como en dos ejes fundamentales. Uno, en la memoria de las víctimas, de sus familiares, de quienes sobrevivieron también y han contado los hechos, y los interrogantes que persisten, Gabriel.
cómo se planificó el asalto, los vínculos del narcotráfico, la reacción del Estado y finalmente el número de desaparecidos, pero el tema de los narcotraficantes sin duda, y si se financió y por qué no se juzgó en su momento ese ingreso de dineros del narcotráfico detrás de esta toma. Andrés Hoyos, Andrés, analiza. Gabriel, 98 colombianos muertos y 11 desaparecidos es el saldo macabro que deja uno de los pasajes más dolorosos de nuestra historia violenta en Colombia. A pesar de saber gran parte de la verdad de la historia, parece que dentro de los accionantes de esta barbarie se olvida uno de los nombres más aterradores de la época de los 80s en el país. ¿Hubo alianzas para este despropósito? ¿Existieron alianzas secretas que financiaron esta barbarie? Cada que se intenta cambiar la historia de este episodio, se revictimizan los afectados y las familias. Duele la patria por cada silencio investigativo y casi cómplice de un pasaje muy vergonzoso, Gabriel, del cual han intentado politizar desde todos los lados. El eterno problema nacional de hurgar en la raíz de las desgracias para sacar réditos políticos que avergüenzan sin importar si son de derecha, centro, izquierda o lo que queramos. Pues esto hay que pegarle un gran revolcón.